¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Ahora les traigo un ejercicio muy frecuente en exámenes de física. Es así que la pregunta nos dice la altura de un proyectil disparado verticalmente hacia arriba, desde un punto 2 metros por encima del nivel del suelo, con velocidad inicial de 24.5 metros por segundo, está dado por la expresión h igual a 2 más 24.5t menos 4.9t cuadrado. Y nos pide encontrar la velocidad después de t igual a 2 y t igual a 4 segundos, así como también nos preguntan cuándo alcanza el proyectil su altura máxima, cuál es dicha altura máxima, en qué momento cae al suelo y con qué velocidad cae al suelo. Bueno, voy a darle solución, pero antes los invito a suscribirse, ya que seguiré subiendo ejercicios muy comunes en exámenes de física, de cálculo, que les permita retroalimentar sus conocimientos y de alguna manera contar con mejores recursos para sus resoluciones. Comencemos. En este tipo de ejercicios de problemas es importante comprender bien el enunciado y eso se facilita mediante una gráfica. Por ejemplo, en este caso tenemos el proyectil que ha sido lanzado de 2 metros encima del piso. Y lo primordial es encontrar cuál es o definir cuál es tu nivel de referencia. En este caso diremos que es el piso y 2 metros por encima se lanza el proyectil. ¿Y qué pasa con este proyectil? Se puede observar tres imágenes. La primera, cuando está siendo lanzado. La segunda, cuando llega hasta un determinado punto y luego desciende. ¿Qué pasa cuando llega hasta ese punto? Pasa que la velocidad será igual a cero y por esa razón empieza a descender. Y cuando desciende, tiene una velocidad contraria al nivel de referencia. Dicho eso, comencemos con la primera pregunta que nos dice encontrar la velocidad después de 2 y 4 segundos. Del enunciado simplemente tenemos la ecuación de la posición. Tal cual se muestra, lo he copiado. Y ahora debes recordar qué es la velocidad. Por ejemplo, esto es más conceptual. La velocidad es un indicador de cómo está cambiando la posición en cada instante del tiempo. Y de una manera mucho más matemática se dice que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. En este caso la posición está representada por la altura, porque solamente se mueve en el eje Y, mientras en el eje X es 0, por lo que no se considera. Entonces, para tener la ecuación de la velocidad simplemente debemos derivar h de t. Y al derivar h de t nos quedaría 24.5 menos 9.8t. Eso es la expresión para la velocidad en función de t, es decir, podríamos reemplazar para cualquier instante y tendremos la velocidad. En este caso nos piden para el instante t igual a 2 y t igual a 4 segundos. Entonces solo reemplacemos, por ejemplo, en b evaluado en 2 sería igual a 24.5 menos 9.8 por 2. Ese valor es 4.9 metros por segundo, sin olvidarse la dirección. En este caso es j positivo, es decir, el objeto aún está subiendo. En el otro caso de b evaluado en 4 sería 24.5 menos 9.8 por 4. Ese resultado es 14.7 metros por segundo, pero en este caso resulta negativo. Significa que esta velocidad es en contra del nivel de referencia, es decir, cuando está bajando. Dicho de otra manera, que en 4 segundos ya este proyectil está descendiendo. Para el otro punto que nos piden encontrar cuándo alcanza el proyectil su altura máxima, debemos recordar que el proyectil sube hasta un determinado punto, a una determinada posición, hasta que su velocidad se haga cero y luego empieza a descender. Significa que en su altura máxima la velocidad es cero. Y como ya tenemos la expresión de la velocidad, entonces hay que igualar b de t igual a 0. Y si igualamos y luego reemplazamos, nos queda simplemente una ecuación directa que podemos simplemente despejar t y obtenemos que ese tiempo es 2.5 segundos. Significa que 2.5 segundos después de haber sido lanzado, este proyectil alcanza su altura máxima. Y ahora nos dice cuál es la altura máxima.
Si ya tenemos el instante en el que alcanza su altura máxima y también la ecuación de la altura, entonces reemplacemos o evaluemos para t igual a 2.5. Reemplazando de manera directa tendríamos que h para 2.5 segundos es igual a toda esta expresión que al ser evaluado resulta 32.62 metros. Es decir, la altura máxima que alcanza este proyectil es de 32.62 metros. Por lo que nos quedaría resolver en qué momento cae al suelo. Ahora recordando el nivel de referencia, cuando el proyectil llega al suelo, será que está llegando precisamente al 0,0 o al punto de referencia desde donde nosotros estamos contabilizando o tomando nuestras coordenadas. En otras palabras, para cuando el objeto llegue al piso, estará en la posición 0. Es decir, h de t será igual a 0. Al igualar h de t igual a 0, nos quedaría una ecuación cuadrática que se puede resolver de manera directa. Si desarrollan esa ecuación cuadrática, tenemos que el tiempo es igual a 5.1 segundos. Es decir, que luego de 5.1 segundos, este proyectil llega al piso. Y análogamente a lo que hicimos con la altura, podemos hallar la velocidad para ese instante. Es decir, la velocidad para t igual a 5.1 segundos. Al reemplazar en la ecuación tendríamos que 24.5 menos 9.8 evaluado por el tiempo, es decir, por 5.1 segundos, es igual a 25.48. Pero otra vez, resaltando que en este caso se encuentra en dirección menos j. Y de esa manera hemos desarrollado el presente problema. Los recomiendo que definan bien el nivel de referencia, así como también grafiquen para comprender bien el enunciado e interpreten. Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios. Gracias y hasta otra ocasión.